Hoy vamos a explorar un mundo fascinante, el de los trastornos del neurodesarrollo. Nos vamos a meter de lleno a entender cómo nuestro cerebro procesa y usa el lenguaje. Y ojo, no solo el que hablamos, sino también todo eso que comunicamos sin necesidad de palabras. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Miren, vamos a empezar por lo más grande, el universo del neurodesarrollo. De ahí vamos a ir afinando el foco hacia los trastornos de la comunicación. Luego nos metemos de cabeza a ver qué pasa cuando el lenguaje se altera, tanto el verbal como el no verbal. Y al final cerramos con algo súper importante, las claves para el diagnóstico. Muy bien, pues, arranquemos. Nuestra primera parada es este gran universo del neurodesarrollo. Y es que, para poder entender lo específico, primero necesitamos tener el mapa completo, ¿no? A ver, imagínense que el término trastornos del neurodesarrollo es como un paraguas, uno bien grande. Debajo de él caben un montón de condiciones, desde la discapacidad intelectual hasta el TDAH. Pero hoy, de todas esas, nos vamos a concentrar en una sola área, los trastornos de la comunicación. Ok, ¿y cómo se llega a un diagnóstico? Bueno, los especialistas usan como 3 lentes distintos para mirar el problema. Primero, el lente sindrómico, que es básicamente ver los signos y los síntomas. Luego, el topográfico, que busca en qué parte del cerebro está el asunto. Y finalmente, el etiológico, que intenta encontrar la causa. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Esto es algo del desarrollo? ¿Una disfunción? ¿O fue por un daño que ocurrió después? Y justo eso nos lleva a lo que se conoce como la constelación DIS. A ver, lo más importante que hay que entender de esto es que no estamos hablando de una simple etapa infantil que ya se le pasará. Para nada. Son dificultades muy reales y que persisten, tanto en el lenguaje como en el aprendizaje. Son en serio un verdadero desafío educativo. ¿Y qué tan seguido vemos esto? Miren, la cifra es fuerte. Estamos hablando de que afecta a 1 de cada 10 niños. ¡1 de cada 10! Eso es entre un 6 y un 8% de toda la población. O sea, esto no es para nada un tema de nicho, es una realidad que está muy pero muy presente. Ok, sigamos adelante. Entramos a nuestra segunda sección, los trastornos de la comunicación. Ahora sí, vamos a poner la lupa y enfocarnos directamente en el lenguaje. Miren, el manual que usan los expertos, el DSM-5, habla de varios tipos, ¿no? Como el trastorno fonológico o la tartamudez. Pero, para este análisis, nos vamos a concentrar en 2 grupos principales. Por un lado, el trastorno del lenguaje verbal. Ahí veremos la afasia y la disfasia. Y por el otro, el trastorno de la comunicación social, que también se llama pragmático. Y ahora sí, entramos de lleno a la tercera parte. ¿Qué pasa cuando el lenguaje se altera? Vamos a ver con lupa qué son exactamente la afasia y la disfasia. A ver, empecemos con la afasia. Si tuvieran que quedarse con una sola palabra para entenderla, sería esta, adquirida. ¿Qué significa eso? Significa que la persona ya sabía hablar, ya tenía su lenguaje desarrollado, pero algo pasa. Una lesión en el cerebro, como un derrame o un golpe fuerte, y de repente ese lenguaje se pierde o se daña. Y claro, para entender esto, tenemos que viajar al cerebro. Ahí hay 2 áreas que son como las superestrellas del lenguaje. Una es el área de Broca, que podríamos decir que es la fábrica de palabras, donde se produce el habla. La otra es el área de Wernicke, que sería como el traductor, el que se encarga de que entendamos lo que nos dicen. Y como se imaginarán, si se daña una u otra, los problemas son súper diferentes. La diferencia es bastante clara. Si el daño ocurre en el área de Wernicke, el problema es de recepción, o sea, a la persona le cuesta un montón entender lo que oye. Pero si la lesión es en el área de Broca, el problema es de expresión. La dificultad está en poder formar y decir las palabras para expresar lo que se piensa. Entonces, ¿cómo saben los médicos qué tipo de afasia es? Pues usan una lógica parecida a la de este diagrama. Es como ir siguiendo un caminito de preguntas. Por ejemplo, se preguntan, ¿la persona habla fluido? Digamos que no. Ok. ¿Pero comprende bien? Sí. A ver, ¿puede repetir lo que le digo? No. Listo. Si seguimos esas respuestas, el camino nos lleva derechito a un diagnóstico, afasia de Broca. Es un método súper sistemático para no perderse. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda, la disfasia. También se le llama trastorno específico del lenguaje, o TEL, y aquí la diferencia con la afasia es gigante. En la disfasia no hay una lesión en el cerebro que se pueda ver, es algo que viene del desarrollo. Es como si las carreteras neuronales para el lenguaje no se construyeran del todo bien desde el principio, y por eso aprender a hablar cuesta más y los problemas se quedan.
Y aquí hay que tener mucho cuidado de no confundir la disfasia con un simple retraso en el habla. A ver, un retraso es solo eso, un desfase. El niño va un poco más lento, pero eventualmente alcanza a los demás. La disfasia es diferente. Ahí el problema está en los mecanismos del lenguaje, en la maquinaria. Por eso es algo persistente, y aunque la terapia ayuda, la mejoría suele ser mucho más lenta. Bueno, hasta este punto hemos hablado de palabras, de frases, de lo que se dice. Pero la comunicación es muchísimo más que eso, ¿no? Así que entramos a nuestra cuarta sección, la comunicación no verbal. Y con ella el gran desafío de entender todas esas reglas que no están escritas en ningún lado. Para entender esto, hay que pensar que nuestro cerebro tiene como dos especialistas trabajando. El hemisferio izquierdo es el académico, el literal. Se encarga de las palabras, las reglas, la gramática, lo que está dicho tal cual. Pero el hemisferio derecho, ese es el detective social. Es el que capta el tono de voz, las emociones, si algo es sarcasmo, si es una broma. En pocas palabras, es el que sabe leer entre líneas. Entonces, ¿qué pasa cuando ese detective social, el hemisferio derecho, no está funcionando al 100? Pues puede aparecer lo que llamamos un trastorno de comunicación social. La persona entiende cada palabra de una frase, el significado literal, perfecto, pero se le escapa por completo la intención, el chiste, el contexto, entiende el qué, pero se pierde totalmente en el cómo y el por qué se dijo. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede súper claro. Piensen en el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Alguien con este trastorno podría quedarse con la imagen literal, ¿saben? Un pájaro aquí, 100 por allá. Pero se le escapa por completo la idea de que es mejor tener algo seguro que muchas cosas inciertas. Justo esa interpretación abstracta, ese es trabajo del hemisferio derecho. O va otro ejemplo, la frase aquí hay gato encerrado. La interpretación correcta no es que literalmente hay un gato atrapado en algún lado. Significa que algo huele mal, que hay algo sospechoso. Bueno, pues ese brinco, ese salto de lo literal a lo figurado, a entender la intención detrás de la frase, ese es precisamente el gran reto. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a nuestra última sección. Vamos a hablar de las diferencias clave y del diagnóstico. Es el momento de atar todos los cabos y entender por qué detectar todo esto a tiempo es fundamental. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque resulta que muchos de estos trastornos se parecen, sus síntomas se empalman. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el trastorno específico del lenguaje y el de comunicación social. Los tres pueden tener dificultades en el uso social del lenguaje. Esto convierte el diagnóstico en un verdadero rompecabezas, y armarlo bien es crucial. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en armar bien ese rompecabezas? Pues porque un diagnóstico correcto y temprano es, literalmente, la llave que abre la puerta a la ayuda correcta. Permite que todo un equipo de especialistas, logopedas, psicólogos, terapeutas, pueda crear un plan de apoyo hecho a la medida. Y eso, créanme, cambia por completo el futuro de la persona. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Ya vimos que la comunicación va mucho, pero mucho más allá de las palabras. Entonces, ¿cómo podemos volvernos más conscientes de esas barreras invisibles con las que algunas personas luchan todos los días?